Nos ha salido bien. Que nada, que hemos tenido el lío para empezar. Hola chicos, gracias por estar ahí una vez más. Y esto es una grabación, no estamos directo. Hoy es viernes y los viernes nos echamos a la calle. Así que lo hemos grabado, pero ya veréis qué chulo es. Por cierto, Antonio, ¿has visto que nos han felicitado de Brembo? No, no lo sabía. Hoy he estado totalmente desconectado, no he visto nada. Pues míralo en el WhatsApp que nos dicen, lo estáis haciendo muy bien. Ah, muy bien, muy bien. No está mal, O sea, ¿eh? No gracias está mal. entonces a Tony, a Gofio, que nos echó un cable y a toda la gente que de las 3 vías, 4 vías, 2 vías, Sí, no, y que bueno, al final El Slice no solo somos Antonio y yo, sino todos nosotros. Y fijaros, entre todos, ayer nos salió una cosa tan chula que nos han felicitado, incluso desde Berembo. Así que muy bien. Y muy bien. hoy el tema es el O sea, chivato. esto tiene un doble motivo. Por un lado, estoy contento de que nos feliciten y por otro lado, eso quiere decir que nos ven. Exactamente. Bueno, no, Antonio, es que le he mandado el vídeo para que lo vieran. Lo he mandado para que lo vieran y según lo han visto, me han escrito de vuelta. Así que Muy bien. bien, bien, lo hemos hecho bien. El chivato de MotoGP. Al final, alguno lo habíais acertado. El chivato de MotoGP son los sensores que llevan las llantas para chivatearse, que quiere decir en un castellano más ortodoxo, un español más ortodoxo sería que para chivatear, para controlar, ¿no? El chivato de MotoGP, ahí los tenéis. Las famosas válvulas de presión, que son las que al final de carrera son capaces de cambiar completamente el resultado. Y estos son los delatores, eso es. Chivato básicamente es un delator. Entonces, estos son los delatores de MotoGP. Ahí tenéis otro. Es que Y lo quiero ampliar para que veáis que es de McLaren. este es el de McLaren, porque después ya veremos, este no es el sensor oficial. El Ah, sensor ¿no? oficial, no, el sensor oficial lo tengo por aquí, que me he escrito una epístola que no veas. Es marca LDL. Y, Antonio, me han dicho que el sensor oficial es más simple que este, más básico, da menos información que este de McLaren, pero en cambio es mucho más preciso. Fíjate, dicen, mira, dice, el LDL es más básico pero más fiable, menos sofisticado pero funciona al 100%. Dice, da mucho más información, más datos, pero como fiabilidad es menos, de un 90%. Vecino, ahora te voy a poner entre la espada y la pared. ¿Cómo funcionan estos sensores? Estos sensores, pues tendrá un sensor de presión, a ver dónde medirá la presión, no lo sé. Tendrá alguna cosa Sí, pero que... lógicamente tendrá una sonda, no sé qué, tendrá algo que mida la presión. Pero lo que yo me refiero es, ¿esto transmite la información en tiempo real? Sí, sí, ¿O luego hay que absolutamente. descargarlo? En O tiempo sea, real. cada vez que pasan por la línea de meta, que están próximos a donde están ellos, hacen como una transferencia de datos, ¿no? No, en cada curva lo saben. En cada curva, o sea, durante todo el recorrido están sabiendo en qué presión tienen en cada momento. Que en Y esa cada, o sea, transmisión, ¿cómo y todo eso cómo se hace? O sea, me imagino que la moto tendrá una centralita que es la que emite esa la información, ¿no? operativa, mira, la operativa me has pillado con los pantalones bajados. Pero en la operativa hay que preguntarla. Pero fíjate tú, date cuenta que estos sensores mandan información de la rueda delantera, trasera, de las 22 motos que hay en pista en tiempo real. O sea, imagínate la O sea, cantidad. a ver, una pregunta, ¿no? Como estamos solos, no tenemos el chat, tengo que intentar pensar en todas las posibles preguntas que nos haría la gente que estaría conectada. Me imagino que todas las llantas, absolutamente todas las llantas, ya vienen con esto instalado. De tal Correcto. forma que cuando ellos al final montan el neumático y tienen que equilibrar la rueda, esto ya está parte de dentro de ahí de su desequilibrio y tendrán que equilibrarla y tal. Así es. Así es, ¿no? O sea que sensores de estos hay, pues no sé si cada equipo tiene
16 ruedas, ¿no? 16 Pues llantas, sí, ¿no? mira, en la otra foto a ver, ¿dónde está la otra? La otra que has mostrado, esta de aquí, fijaros, aquí hay una foto, el 88 me parece que es ese número, Sí, que es ese el... Oliveira, luego vemos el 93 al lado de Márquez, ¿Dónde está el 93? en la tira que ponen. Bueno, no sé si ahí pone Anda. 0,93, lo mismo no tiene nada que ver, porque aquí pone 505, o sea, lo mismo he Y pensado. en la otra no sé si veo yo un 63 o algo así, no lo Sí, sé. pero bueno, he dicho antes lo del 93 y pienso que no tiene nada que ver con Mark porque aquí pone 505. Tendría que poner 0,88, ¿no? En todo caso. Claro, claro. Pero bueno, el caso es que, fijaros, cada llanta lleva un sensor de esto. ¿Estos son McLaren también o no? Sí, Estos son McLaren. Pues resulta que tienen estos entonces, son iguales que los otros. Lo único que aquí tienen un embellecedor en la parte cilíndrica que la otra parte no lo tiene. correcto. Pues además de este sensor, llevan el suyo, el LDL. ¿Y por qué lo hacen? Pues a lo mejor es para tener más datos o para poder comparar en caso de tener algún problema, tener el equipo tener, ¿cómo se dice? Un backup, ¿no? Bien, ¿por dónde empezamos? A ver, vamos a empezar. Mirad, vamos a empezar por las cosas que miden, o sea, me vais a escuchar los que aguantéis, y os vais a dar cuenta lo difícil, Antonio, que es esta gestión. O sea, es de una complejidad que nosotros decimos, tía, métele ahí un poco de aire y a correr. Es que cuando oigáis cómo funciona esto, es tan complicado y no es de extrañar todos los líos que hay con los neumáticos, porque es algo dificilísimo. Vamos por partes. A ver por dónde empiezo. Vamos a ver qué es lo que se mide en cada neumático, ¿no? Entonces, empezamos. Temperatura de superficie, que se llama. Temperatura de superficie. Como dice el nombre, es la temperatura de la goma por fuera. ¿Correcto? Está bien. Correcto. Sí, Después sí. vamos a ir Digamos que entrando. si le echamos el termómetro a la goma, sería lo que estaría marcando. Sí, esto es básicamente, esto es la temperatura de superficie. Sí, la que están controlando ahí. Aquí están con un sensor midiendo la temperatura de superficie. Después, dentro hay una cosa que se llama temperatura de cavidad. Cavidad es el interior del neumático. La ¿Estamos hablando del aire que hay dentro del neumático? temperatura del aire que hay dentro del neumático. Prestar atención, tenemos el aire, no el neumático por dentro, la temperatura del aire que hay dentro del neumático. Después se mide la presión, que es lo que mide el sensor este que estamos viendo, porque ese sensor mide la presión, esto. Con O esto se sea, mide la presión. vecino, para no dejarme cosa atrás. Es decir, que mínimo ya la rueda ya va llevando, aparte de este sensor, otros 2 sensores más, ¿no? Sí, sí. No, lo otro, esto es un sensor, lo otro son, ¿cómo se dice? Medidores de datos sí, Bueno, al final tienes que tener una sonda, un sensor o no sé qué, dependiendo de lo que vaya a medir, tiene que ser de una manera o de otra. vale. Pero al final sí tienes que tener algo, un detector, que uno te detecte presión, otro te detecte temperatura, otro te Sí, detecte, yo qué sé, sí, porque mira, volviendo por ejemplo, para aclararlo un poquito lo que acabas de decir, que después entraremos en el detalle. En la superficie, el que pone aquí, temperatura de superficie, ahí se miden 5 temperaturas diferentes. Dos, dos, 5 temperaturas. Una en el centro del neumático, estamos hablando por fuera. 2 a 45 grados, 3 en ángulo máximo. Que son, Antonio, estos sensores que se ven aquí, en el guardabarros. ¿Los ves? No. Al final del guardabarros, que hay como una, al final o al principio del guardabarros, donde está O sea, pegado. según lo estamos viendo la imagen a la derecha, Eso es.
Se ve en fibra de carbono, se ve ahí una pieza y tiene como 4 puntitos. Sí, pues de ahí se miden se toman 5 datos. Temperatura en el centro a 45 grados y en el extremo, ¿correcto? Bien, la temperatura de la cavidad, ahí es una sola. Es la temperatura del aire que hay dentro del neumático. Después se mide la presión, que es diferente de la temperatura, que hay una relación temperatura-presión, pero que esa relación temperatura-presión, como después te voy a explicar, puede ser alterada por una serie de factores que rompe la relación normal. Y te voy adelantando, la humedad. O sea, hay una relación directa, presión, temperatura interior, que esa relación directa se ve alterada, por ejemplo, si el aire interior tiene humedad y ya no cuadra las cuentas. Bien. Después está, ahí va, se me ha ido una temperatura, cavidad. Sí. Después tenemos, espérate que la creo en un momento. Temperatura. O sea, vecino, si estamos viendo la foto de izquierda a derecha, lo que estamos viendo, esa piececita que parece un refuerzo de fibra de carbono en el guardabarros trasero, que está así en diagonal, así haciendo un ángulo de casi un poco más de 45 grados, con los 4 puntitos. Me dice que cada puntito de esos son los sensores. Y eso es. Bien, bien, Antonio. Entonces tenemos, repitiendo otra vez, superficie, cavidad, presión. Y ahora viene lo más importante para los ingenieros. Ahora viene lo más importante. La temperatura interior del neumático. Que hay una diferencia bestial entre la de fuera y la de dentro. Bestial. Esta es, Antonio, la que le dice a los ingenieros, después entraremos al detalle, no puedes usar este neumático porque no te va a aguantar la carrera. Pero no de consumo, sino de peligro. Esta temperatura es la que detecta si hay un defecto en el neumático de fabricación. Vecino, con todo esto, ahora termina. Esta temperatura interior del neumático, cuando sobrepasas esa temperatura, pasan estas cosas, Antonio. Salen ampollas a los neumáticos, pero las ampollas vienen de dentro hacia afuera, no porque lo hayas tostado por fuera, no tiene nada que ver. Pero, vecino, normalmente, en teoría, el neumático coge más temperatura por fuera que por dentro. No. ¿Por qué? Sí, pero es que después te lo explico. Fuera, el neumático sube y baja muy deprisa. Sí. Dice, igual que se calienta, en la siguiente curva, el lado que ha estado echando humo ya bajaba de temperatura otra vez. Por fuera. Por Sí, fuera. lo entiendo. Se entiende. Después te voy explicando, pero ¿y por dentro qué pasa? Cuanto más carga le metes, aerodinámica. Tú sabes, porque eres ingeniero, la presión, o sea, tú comprimes y aumenta la temperatura del aire solo por compresión. Sí. Ahí está la clave. Sí, claro, o sea, interiormente es más difícil refrigerar el neumático, lógicamente. Claro. Si por dentro, si por fuera se está calentando, ese calor está metiendo al aire de dentro, la parte de dentro se está calentando y poco a poco la transferencia de temperatura, bueno, no sé, también Pero luego se debe de ir no, la enfriando. temperatura, Antonio, de fuera no se transfiere dentro. Dentro No. se produce una reacción diferente. Bien, y después sigamos con las diferentes temperaturas. ¿Veis? Es un megamundo esto. Sí, y pero después, antes de avanzar, que si no se me olvida. O sea, con lo que me estás contando, en Michelin saben perfectamente a tiempo real si un piloto corre peligro de que el neumático le pueda estallar. es que, ahora te digo, lo que no sé, lo que sí sé que ellos tienen la presión en tiempo real. Lo que La te quiero decir es presión. que si ellos al final saben en qué parámetros se tiene que mover un neumático y ellos, de cara a las carreras y de cara a utilizar la presión de los neumáticos, hay unas presiones recomendadas para que nunca se llegue a esos extremos,
me imagino que durante la carrera, o sea, podrían ampliar ese abanico y no tener los problemas que estamos teniendo si ellos son conscientes de que en un momento dado dicen, oye, si te pasa, te permitimos que te pases de estos parámetros, pero puede ocurrir que en un momento de la carrera te digamos que te tienes que parar. Y ya por lo menos... Antonio, es que mira, lo que hace que el neumático le pase esto no es la presión, es la temperatura interior de la goma. Si ellos tienen el control de la presión, no creo, no lo sé, a lo mejor lo tengo que preguntar. No sé si tienen en tiempo real la temperatura interior de la goma, que a su vez, Antonio, está medida en todas las direcciones. ¿Cómo? ¿Entiendes? La temperatura de dentro del neumático no sé cómo la, pero también la tienen a 45 centro y aquí. Bien, déjame que después ahora entramos en cada una de ellas porque tengo detalles de cada una de las áreas. Y falta una temperatura que también influye, que es esta. La temperatura de la llanta. ¿Provocada por qué? Por la temperatura de los frenos. Los discos agarran una temperatura que ya sabemos bestial y la llanta calienta el aire de dentro del neumático porque el neumático está pegado a la llanta, calienta el aire, se calienta el aire y sube la presión. Entonces, adelantándome un poco, le pregunté a mi interlocutor, le digo, y entonces lo de cubrir los discos todavía perjudica más el control de la presión. Me dice, sí, claro que sí. Dice, pero los aerodinámicos sacrifican, atención, dice, cuando tú cubres los discos, ganas 2 kilómetros por hora en la recta, pero la temperatura de dentro del neumático, del aire dentro del neumático, sube entre 7 y 8%. Entonces, son capaces de sacrificar la temperatura de dentro del neumático por ganar 2 kilómetros por hora. Y dice, y no hay manera de convencer a los ingenieros de que saquen los discos. Cada uno barre para su casa. Él dirá, oye, yo te he ganado 2 kilómetros por hora. Y dice, ahora aguanta el piloto que se las arregle con el neumático. ¿Sabes? O sea, bestial. Y después tengo una última foto. Mira, y el último. ¿Qué pone ahí abajo, Antonio? Lo de Marc Márquez. Marc Márquez. ¿Por qué Marc Márquez? ¿Dónde está? Aquí está. Una foto de Marc Márquez. Te voy a contar una cosa que lo había dejado para el final, pero lo voy a decir al principio. El primero que se dio cuenta que cambiaba el agarre de los neumáticos según cambiaba la presión fue el señor Marc Márquez hace más de 10 años. Fue el primero, aquí lo tengo apuntado, a ver dónde está. Me dicen, el primer piloto que se dio cuenta del efecto que generaba el aumento de presión era Marc Márquez. Nadie sabíamos por qué. Sabíamos que había, pero nadie sabíamos por qué. Y vino a preguntar y a contarlo a Michelin. Marc Márquez. Y le dice, esto es hace aproximadamente 10 años, Antonio. Vamos a ponernos en contexto. Marc Márquez llegó hace 11 años, fue su primera temporada de MotoGP, ganó el Campeonato del Mundo. Hace 10 años estaba en 2014, era su segunda temporada, arrasó, ganó las 10 primeras carreras del campeonato y bueno, fue muy superior, no había manera de que le ganara y solamente un error de puesta a punto de decisión de última hora en Brno hizo que aquella carrera le ganara a Dani Pedrosa y le rompiera su racha de triunfo. El primer piloto que se dio cuenta del efecto que generaba un aumento de la presión, Marc Márquez. Y me dice, ¿y sabes por qué fuera Marc? Digo, ¿por qué? Dice, porque es el piloto de lejos que más estresa el neumático delantero. O sea, Marc su punto fuerte, frenas como un bestia. Y Marc básicamente lo que necesita es un tren delantero, o por lo menos con la Honda era así, un tren delantero que esté atornillado al suelo y el trasero ya le da igual, ya lo controlará él.
Y como él estresaba tanto el neumático, fue el primero en decir, oye, ¿qué pasa aquí? Explicármelo. Pero me dice mi interlocutor, que obviamente es de Michelin, pero nunca se queja. ¿Sabes? Tiene problemas como todos los demás, pero nunca se queja. Bien, ahora ya he adelantado el final de la historia, pero volvamos al principio. Venga, temperatura de la superficie. Vamos a ir a la superficie, que es esta de aquí. A ver. Bueno, deciros, os voy a ir explicando lo que me han explicado a mí, y como tenemos de escuchantes a muchos súper sabios, si alguno cree que no es lo que digo, pues escribidlo, que no os haremos caso, pero porque no estamos en directo, pero escribidlo. Bien. Lo haremos luego. Aquí estamos. Temperatura exterior. Acordaros, se miden en 5 tomas. El centro del neumático, 45 grados y máximo inclinación. Para los técnicos de neumáticos es la que menos importa de todos y la que menos influye, Antonio, en el comportamiento del neumático. Y es precisamente ¿La temperatura por exterior? eso. Sí. Dice. Pero sí, se supone que es la más importante, ¿no? No. Porque es la que delimita el agarre. Ya, pero es que dice, modificas la temperatura se modifica en función de cuánto patina la rueda. Estamos hablando básicamente de la trasera. Sube muy rápido y baja muy rápido a la temperatura anterior. Entonces el comportamiento del neumático no es mucho. Mira, dice, cuando sube la temperatura mucho, se pierde un poco de grip, un poco, pero se recupera rápidamente. O sea, es al contrario de lo que todos pensamos. Y dice, tú has visto, por ejemplo, no sé, en Phillip Island, cuando sale humillo del neumático trasero o algo así, ¿no? O yo qué sé, o la curva, no sé, alguna curva que se te ocurra, donde sale derrapando, que sale incluso humo de atrás. Dice, en ese momento, la superficie del neumático está más o menos a 200 grados. Dice, pero a los ingenieros no nos preocupa. Y dice, tanto es así que después de hacer eso, el piloto entra en boxes, pones la mano encima del neumático y no te quemas. O sea, sube, baja, sube, baja. Eso sí, eso por ejemplo, el exterior sirve para ver el consumo de neumático. Ahí sí, porque lo que estás es consumiendo goma. ¿Entiendes? Para saber, ellos, un sistema muy fácil es simplemente pesar el neumático. ¿Sabes? Si el neumático pesa 1,5 kilos y dándole 2 vueltas pesa 1,200, pues si le das 20, pues ellos ya calculan más o menos. Pero ¿Y insisto, cuáles son los rangos de temperatura óptimos? O sea, el neumático, ¿cuál sería su máximo agarre? Tiene que ser a una temperatura determinada, ¿no? pues depende del compuesto de goma. Claro, no es del mismo temperatura uno blando que uno duro, pero no lo sé. Yo me puedo imaginar que están trabajando. Si cuando lo están tostando está a 200, pues ¿qué debe ser? ¿140, 160? ¿O No no? lo sé, no lo sé. No Me lo parece sé. demasiada temperatura, la verdad. Pues a lo mejor pues será, pero bueno, ese dato no lo tengo. Bueno, Ah, me parece demasiada, pero también hemos visto los pilotos cómo salen con ampollas en las piernas, vamos. oye, y después otra cosa que lo he apuntado aquí en un lado, la temperatura del neumático, estamos hablando del trasero, exterior, influye muchísimo cómo esté puesto a punto el control de tracción. Claro. Si tú lo haces patinar mucho, pues sube de temperatura, pero baja. ¿Sabes? O sea, en fin, es que hay tantos detallitos, ¿verdad? Sí. Bien, esto más o menos ha quedado. Recordad, no importa, o sea, temperatura externa, aquí tengo otra cosa, dice, se baja con la misma velocidad que sube. Y dice, y es siempre constante. O sea, si el piloto
con el mismo piloto sabes que en esa curva va a subir a 200 y va a bajar a no sé qué, va a subir, o sea, es constante, porque es como el piloto actúa sobre la moto. ¿Correcto? O sea que pilotos diferentes rodando en los mismos tiempos tienen temperaturas distintas. Sí, porque también como regula si te gusta derrapar, si no te gusta derrapar, Ah. si aquí entras cruzado, si aquí no sé qué. Pero bueno, esto a los técnicos, esto lo que hace aquí de medir, yo creo que es un poco papelón, ¿sabes? Un poco para la foto del colega de Michelin. Bien, vayamos a la temperatura de la cavidad, que esto me suena a cueva, ¿verdad? Aquí está. El neumático por dentro. Esto es un neumático de Moto E, no he encontrado otro. Esto es lo más interesante. A ver. Aquí. Dice, de presión, aquí. La temperatura de aire que está dentro del neumático está registrada por el sensor obligatorio. Eso sí lo registra el sensor, la temperatura. Dice, es mucho más importante que la temperatura de superficie. Cambia muy lentamente. Esto es muy importante. Sube muy lentamente, pero una vez que está arriba es casi imposible bajarla. Y eso es lo que hace subir la presión. Dice, la presión del neumático está en función de la temperatura del aire dentro del neumático. Este dato es importante para la relación, hay una relación temperatura-presión. Ahí está, atención, factores que aumentan la temperatura interior, porque daros cuenta que aquello es un espacio cerrado, ni entra ni sale aire. ¿Qué es lo que hace que aumente la temperatura? Dice, el ritmo a más rápido, más caliente. Dice, ¿pero por qué? Por lo que hemos dicho antes, porque cuanto más rápido vas, más presión le metes. Más fuerte frenas, más fuerte aceleras, y eso hace que el neumático aplaste el aire que hay dentro, y al aplastar el aire sube la presión, sube la temperatura, y al subir la temperatura sube la presión. Sí, ¿Lo está entiendes claro, más ¿no? o menos? El aumento, sí, un aumento de presión sube la temperatura, eso es física básica, vamos. Vale. A ver. Un poco de... Bueno, esta relación de temperatura-presión puede ser alterada, la ecuación puede de repente no ser la que se calcula por un elemento muy importante, que es la humedad del aire. Y dice, si Bueno, hay vecino, humedad estamos hablando del interior. del interior, sí, del aire No, dentro. esto no le meten aire de una manera que se garantizaban de que era aire seco. Sí, ahora te cuento. Dice, por eso nosotros tenemos una máquina que mete aire seco. Y las llantas tienen dos válvulas donde entra el aire, lo hacen circular para secarlo del todo. ¿Correcto? Bien. Sí. Pero, Antonio, fíjate, pero es que fíjate, pero muchacho, para poner el neumático en la llanta, ¿qué usa? Usan Agua, como un... No, un no es líquido. agua, es un líquido para que No sé el qué le dio neumático... jabón, que no será jabón, lógicamente. Exactamente, y entonces me dice, ahí antes había humedad, ahora utilizan una cosa que no tiene humedad, teóricamente, pero algo tiene de humedad. Y después hay otro detalle acojonante que no lo había pensado. Dice, claro, ellos les dan los neumáticos a los equipos, pero el tío que es responsable de los neumáticos lo verifica antes de montarlo en la moto. Totalmente. Y entonces, ¿qué hace? Coge la manguera y infla aire. Con lo cual está metiendo aire con humedad. Pero digo, y entonces, ¿por qué? Dice, algunos equipos, me imagino que serán los de fábrica, tienen botellas con aire seco dentro del box. Y entonces inflan las ruedas solo con esas botellas de aire seco, que no tienen todos los equipos. O sea, Me parece fíjate, increíble. macho, aquí es acojonante. Las cosas que, o sea, todos los minifactores que funcionan. Por eso después sube la presión un 0,1 y ya se jode todo. Bien,
y entonces, a ver, esto era la temperatura interior. Bien, y entonces... La presión no es estable porque baja, pero no, aire solo seco. El aire que mete Michelin con su super máquina es seco al 99,9%. En el equipo en el box hay equipo que la botella de arena es lo que recomienda Michelin. Vale, y ahora te cuento otra cosa. Claro, los cambios de presión, ¿por qué? Suceden en las dos ruedas, pero nadie protesta con el cambio de presión en la trasera. Hablan de otra cosa, pero nadie ha dicho, se me ha subido la presión, todos en el neumático delantero. Y entonces digo, ¿y eso por qué? Me dice, mira, hay dos razones por las que detrás no se quejan de la presión. Una, porque el volumen es mucho mayor. Al ser el volumen mayor, las alteraciones no son tan importantes. El volumen es mayor de aire que hay dentro de la rueda. Después hay otra cosa, la rueda está detrás del motor. O sea, allí no hay cambio ¿de qué? De situación. Sí, no le llega aire fresco. No le llega aire fresco, o sea, es lo que hay, es lo que pasa. En cambio, delante es que si tienes aire fresco, que si no lo tienes, los discos detrás no hay prácticamente, no se frena, o sea, el disco de atrás no coge los 800 grados que cogen los discos delanteros. Y entonces, por eso toda la problemática está delante, por el volumen que es menor, porque completamente está cambiando de situación y por los frenos de disco que son un incordio. Tanto es así que en Brembo me dijeron que hay algunos equipos, porque yo le dije al de Brembo en mi super ignorancia, digo, oye, ¿por qué no ponen una especie de placa? Yo, fíjate, yo pensando en el amianto que da cáncer, de placas entre el disco y la llanta, ¿no? Porque debe haber algún material que evite eso, digo yo, o sea, de esa tecnología, y me dice, no, hay equipos que ya lo hacen. Y entonces intenté pasar por el pit lane y fijarme en las llantas delanteras, pero no vi nada. Me imagino que lo habrá, pero yo no lo vi. Mira, otra cosa muy interesante. Es que he hablado con dos personas, con dos ingenieros, Antonio. Y entonces uno me ha contado una cosa y el otro me ha contado otra. Y en el segundo me hablaba de la temperatura interna. Mira qué interesante. Dice, mira, la temperatura interna sube durante entre las 3 y las 5 primeras vueltas. El piloto, esto es lo que el piloto sale con una temperatura, ponemos igual a presión y entonces las 3 o las 5 primeras vueltas esa temperatura sube un poquito. Se va a ir subiendo hasta tener un nombre. Y dice, claro, y a partir de la quinta vuelta se estabiliza a menos que el neumático no esté bien construido. ¿Entiendes? Sí. Y entonces me dice, ¿tú te acuerdas de Kenny Roberts en Phillip Island? No sé, me dice, en el 99 o en el 2000. Y digo, Antonio lo sabrá seguro. Dice, Kenny Roberts Jr., dice, no escuchaba a nadie, él lo sabía todo, era el más listo. Y entonces en Phillip Island, habiendo medido la temperatura interna del neumático, le dijeron, oye, no salgas con el blando, que no vas a ir. O sea, que el neumático no llega, que te va a dar problemas y es peligroso. Pues Kenny Roberts salió con el neumático blando delante y se le fueron cayendo trozos de neumático por la carrera. Y entonces el agente de Michelin se cabreó bastante. Entonces estaba Michelin. Sí. ¿Sí? Sí. Y entonces se cabrearon bastante porque, claro, quedaron los de Michelin como unos mierdas cuando sabían perfectamente lo que le iba a pasar y se lo dijeron. Y no es un problema de calidad, es que ellos saben cuándo va a pasar esto. Porque tienen los datos de la temperatura dentro. Cuando por dentro llega un momento que la temperatura es límite, empiezan a saltar trozos de goma.
Y a Kenny Jr. pone aquí que le pasó después de 10 vueltas. Qué crítico Phillip Island, ¿eh? Sí, Phillip Island les vuelve locos a los ingenieros. A ver, hemos hablado de la temperatura del aire, ahora vamos a hablar de la temperatura de aquí. Que este es lo que les gusta a los... A ver, está aquí que podemos usar, la temperatura interior del neumático. Esta es absolutamente fundamental para los ingenieros. Dice, es la más importante y fiable, que dice cómo está trabajando el neumático. Si la temperatura de trabajo es buena, si se está calentando más o menos bien, y también te dice si el neumático no está bien hecho, porque de repente se va de temperatura. Y ellos lo saben. Este neumático no es bueno. Acojonante. O sea, tienen todos los datos, lo que pasa es que no lo van a decir. Y lo mismo, tienen información al centro, al 45 grados y en máximo ángulo. Por dentro y por fuera, tienen esos datos de la temperatura del neumático. Dice, cuando hay sobrecalentamiento, Antonio, por dentro se pierde grip, adherencia y hay episodios de blister, que es lo que hemos visto antes. El blister son esas ampollas que salen. ¿Y qué más? Dice, los datos o el análisis de la evolución de la temperatura interior es la que permite advertir a los pilotos no va a aguantar la carrera. Y ahora viene una parte que es todavía más acojonante. O sea, ellos saben, el tío sale a entrenamientos, y entonces ellos ven y dicen, no te va a aguantar el neumático. Entonces tiene dos opciones, Antonio. O usas otro neumático o cambias la puesta a punto de la moto y sacrificas. ¿Entiendes? O sea, fíjate qué interesante, tienes la opción. Pues pongo uno blando. No, salgo con este, pero a cambio tienes que sacrificar carga aerodinámica, potencia. Entonces tú tienes que decidir, tú o los técnicos, hacia dónde tiramos. ¿Renunciamos o nos vamos directamente con lo que tenemos a un neumático nuevo? Por eso es tan difícil. Sí, al final es una apuesta al final, ¿eh? Sí. Hay una de las cosas que yo estoy viendo después de todo esto que estoy viendo, es que el año pasado, digamos que ellos tenían un rango de temperatura, de presiones aquí. Y ellos jugaban con ese límite. Ahora esto se ha ampliado y ellos van a esos límites. Me gustaría saber cuánto deberían de ampliarlo más, para dónde están los límites, porque llegará un momento que te pueden permitir, oye, mira, que puedes bajar la presión a esto. Bueno, a eso no me interesa, nunca llegaría. Quiero decirte que habría que ver dónde están esos parámetros para que nunca hubiera sanciones. Y yo lo que veo con todo esto, si tienen tantísima información, yo creo que se puede darle una vuelta a todo el tema de las sanciones. Yo creo que queda fatal que tengamos que esperar al finalizar una carrera para ver si realmente ha sido así el resultado o si algún piloto estaba fuera del rango, como le pasó a Márquez, ¿no? Entonces, creo que sería, si estamos hablando del tema de la seguridad, yo creo que habría que poner unas recomendaciones y decirle a los pilotos que sepas que si te pasas de estos límites, puede ser que la temperatura se te vaya o que la presión se vaya a unos extremos que te obliguemos a parar. Pero bueno, ya no es a sancionar, quiero decirte, en vez de acotar tan cerca las sanciones, vamos a ampliar eso, pero jugamos con la posibilidad de que te puedan no sancionar, sino parar. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, pero joder, macho, imagínate el grito que pondrían en el cielo, porque dirían, joder, pues bueno, irá más despacio. Claro, o sea, tú puedes llegar a un enfriarlo. piloto porque, por ejemplo, Márquez sabía en Holanda todo lo que pasó en Assen, ¿no? Que llegó Márquez y sabía que hubo un momento en el que tenía que ponerse detrás de alguien para que la presión del neumático subiera. Entonces, si ellos lo están viendo eso, si existe la posibilidad de que no se van ahí a los límites máximos extremos, sino que hay unos límites de seguridad bien establecidos, creo que se podría ser más permisivos con ese tipo de presiones. Y luego sí que es verdad que a un piloto le puede decir, oye, ya, empieza a cortar gas porque tienes un problema. Pero le estaría a lo mejor fastidiando una carrera, no en todas las carreras siempre con el límite de las presiones. Pero lo que... Sí, mira, ahora tengo un detalle que cuando te lo explique todos vosotros, los que nos vais a entender perfectamente cuál es la consecuencia de la baja presión.
pero lo vais a entender y vais a decir, anda, es que es así. Espérate, voy a cortar aquí esto de aquí, fuera. Primero, acuérdate lo que te he dicho antes, la puesta a punto perfecta de una moto igual tiene que ser modificada para poder salir con el neumático que te gusta. ¿Entiendes? Oye, el neumático delantero lo estás llevando a explotar. Quítale carga aerodinámica y entonces no lo estresarás tanto. No podrás frenar tan tarde, no podrás, pero ese neumático que si no, te tienes que pasar al siguiente compuesto. O sea, ahí entra, seguro que entra en juego mi Super Bartolini, que es el que sabe de neumáticos más que nadie en el paddock. Fíjate tú si tiene que haber un especialista en neumáticos para, Antonio, para tomar decisiones de este tipo. ¿Verdad? Nosotros pensamos de fuera, joder, pues la presión de este, si no, pues ponemos este. Fijaros las combinaciones que hay. Bien, y ahora, amigos, os voy a explicar qué pasa cuando uno está bajo de presión. Pero antes, acordaros que acordaros que la presión, la temperatura del neumático interior llega a la temperatura normal después de 3 o 5 vueltas, entre 3 y 5 vueltas. Me imagino que por eso pueden salir con debajo de la presión mínima. O sea, ¿sabes? Es que, claro, la ignorancia es muy atrevida. La ignorancia que es muy atrevida y hablar por hablar es gratis. Bien, dice Antonio, a ver, te voy a explicar una cosa. Te voy a decir, ahora en verano en España, y me imagino que yo lo he visto también en Brasil, en cualquier lugar del mundo, tú ves en la carretera banda de rodadura de camiones, que se les cae la banda de rodadura. Pues esto me dicen, ¿esto sabes de qué es? Porque van bajos de presión. Y al ir bajos de presión llevan o sea, la flexión del neumático de un camión es tanta que se le suelta la banda de rodadura. Si llevase la presión adecuada, no se le salta. Esos neumáticos que los trozos que vemos por la carretera es porque van bajos de presión y eso trasládalo a las carreras. Ahí está. O sea, ir bajo de presión hace que el neumático flexe y trabaje y lo llevas a un punto que es capaz de desintegrarse. Y ese es el miedo que tiene Michelin. Lógicamente, Antonio, ellos jugarán con un margen bestial. Ellos no van a dejar que eso pase jamás en la vida. Claro, aparte de que ellos tienen un margen de seguridad muy grande, yo también me imagino que ellos mismos que han ido acotando estas presiones, lo que no pueden hacer de buena primera es abrirlas, porque van a decir, ostras, lleváis años aquí que nos tenía aquí cogido en un puño y teníamos todos estos límites, o sea, podíamos haber ido a otro tipo de límite, por eso ellos van gradualmente, poquito a poquito. Pero creo que con lo que estamos viendo, yo pienso que se podría ser más permisivos con las presiones. Sobre todo porque tienen tanta información que nunca van a permitir que un piloto se le reviente la rueda en una recta. Claro, no pueden llegar a eso. Pero quiero decirte, pero no solamente porque ya al piloto de salida ya le hayan puesto los parámetros correctos para que eso no ocurra, sino porque, aunque no llevara los parámetros correctos, ellos en un momento dado durante la carrera van a ver si un piloto se está acercando a ese límite y lo podrían avisar. Es a lo que yo me refiero. Sí, ahora que lo dice, oye, estaría bien preguntar si el protocolo incluye una presión baja, límite por abajo, al punto que le diga al piloto. Claro, no puede salir así. No puedes seguir así. Pero claro, esto tiene que avisar al equipo, el equipo tiene que sacar la pizarra, David de Tardozzi le daría una patada a la silla, se pelearía. Si aquí se trata, para mí, se trata de que un piloto cuando termine una carrera, que veamos que el resultado de la carrera es ese, no que tenemos que esperar unos minutos a ver qué ha pasado con las presiones. Pero esto yo lo entiendo, porque mira, ellos lo hacen por la siguiente. Dice, podríamos nada más terminar la carrera como hizo Marc Márquez, que ya lo sabía, pero es que ellos dicen, ¿y si ha fallado el sensor? Sí, pero si eso yo lo entiendo, si yo lo veo lógico, pero yo lo que creo que debería de pasar, teniendo tantos controles, sabiendo que tienen muchos parámetros, si un sensor falla, o sea, si en tiempo real ellos están viendo que un sensor está dando un dato
que es muy alarmante, pero están viendo que los otros datos están correctos, ellos saben perfectamente que no uno se va a disparar y los otros no. Aquí al final todos te van a dar pistas. Ha subido la presión, ha subido la temperatura, ha subido la temperatura más en este punto que en el otro. O sea, ellos van a tener pistas de varios sensores. Con lo cual, a lo mejor como para evaluar una sanción deberían de verificar luego esto. Pero como para del lado de la seguridad poder decirle a un piloto, oye, no sigas por ese camino porque vas mal, o sea, porque vas mal, que tenemos que parar como sea o tienes que bajar 2 segundos por vuelta a tus tiempos hasta que se te estabilicen las temperaturas. No sé, lo que sea, pero que los resultados no queden condicionados al finalizar la carrera. Pero mira, aquí vamos a esto, por ejemplo, o lo que pasó con Kenny Roberts. Ellos le advirtieron, ellos le dijeron, no vas a salir. Hasta que no se le cayeron los trozos de neumático, no le dio la gana parar, si es que paró. ¿Entiendes? Entonces, no lo sé. Anda que ellos, fíjate cómo estarían cuando sabiendo o viendo que se le iban perdiendo trozos de goma. Dice, este se nos va a matar y encima vamos a quedar, en fin, tremendo, espectacular. En fin, bueno, más cosas. Nos faltan, ahí de este no tenemos. Ah, sí, mirad aquí. Fijaros, esto es lo que decíamos. A lo mejor hay que sacrificar la prestación máxima de la moto para poder usar el neumático que a uno le gusta y que no llegaría a final de carrera con prestaciones máximas. Bien, hemos repasado temperatura de superficie, temperatura de cavidad, la presión, la temperatura del interior del neumático y nos falta una, que ya la hemos mencionado, que es la temperatura de la llanta. Y en esto os lo he comentado antes. Aquí hay una especie de discusión entre los aerodinámicos y los de Michelin. Dice, porque yo digo, bueno, y los de Brembo se podían inventar o refrigerar o un disco con más masa para que, yo qué sé, no se caliente tanto. Dice, mira, los de Brembo están al límite. De hecho, el disco mayor que tienen, dice, es casi el tamaño de la llanta. Dice, no lo pueden hacer más grande porque no entraría la pinza. Sí, sí. Dice, entonces no es culpa de ellos. Y aquí, ¿este está cubierto? No, no lo veo muy bien. No, este no está cubierto, ¿no? No lo veo yo bien. ¿Esto dónde puede ser, Antonio? ¿Verde y blanco? Verde y blanco. Esto puede ser, no lo sé, como no sea la... A ver, Indonesia o no lo sé. No, esto para mí no, tiene que ser de un test, esto tiene que ser Sepang. La única frenada fuerte que hay en Sepang a izquierda es la de entrada en meta. Pero no me suena que haya hierba allí ni nada de esto. Ya. Y Qatar con hierba desde luego no es. No, el Qatar no es, no tiene los pianos de este color. Bueno, el caso, vamos a por la llanta. Acordaros, la llanta, obviamente, con los frenos de disco que agarran 800 grados, pues transmite el calor hacia adentro, porque la llanta, el disco va fijado a la llanta es la que calza el neumático y dice, aquí me decían que atrás no se puede hacer mucho, la situación es siempre la misma, delante es muy importante. Dice, cuando se pone el cubrediscos, la temperatura sube entre 7 y 8 grados. Es verdad, gana 2 kilómetros. Espérate, perdona, esto creo que es la entrada a la frenada, a la curva más lenta de Sepang, que es el ángulo de la contrarrecta. O sea, Sepang tiene la recta de entrada, la recta que hay antes de entrada de meta, la recta de meta, después tiene... bueno, luego tiene todo lo que es el final de recta, la curva de subida, la de derecha, luego la de izquierda, el cambio de derecha, las dos rápidas de derecha, la recta de atrás y la frenada, donde se producen donde se cayó Ogura y perdió el título del mundial hace 2 años. Sí, pero ¿y tienen esa escapatoria? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que es esa frenada. Antes de entrar en la curva, dices. Sí, la frenada para el ángulo sí. Pequeño. Una de las curvas preferidas de Valentino Rossi. Puede ser. Bueno, pues volviendo entonces, que cuando se pone el cubrediscos, la temperatura interior, la temperatura del aire sube entre 7 y 8 grados. Se ganan 2 kilómetros por hora, pero castigas todo el conjunto con casi 10 grados. Dice, imagínate esto, claro, esto depende en Malasia, en Indonesia y tal, que todo trabaja al superlímite de temperatura, pues ahí es crítico, porque al final no es igual, esta es otra variante, no es igual Silverstone
que Tailandia. O sea, no hay nada fijo, es un constante calcular y no calcular. Y nada más, creo que he terminado por aquí. A ver. Problema delante que detrás, ¿por qué? Por el volumen, aquí, rueda delantera cambia, vale. Pues nada, esto es básicamente lo que tenemos. Y entonces yo creo que ha estado, no sé si me ha aclarado o me ha aturullado, Antonio, pero... Yo vuelvo a quedarme que estoy todo el día rondando en la cabeza que con estos datos que ellos tienen y con esta cantidad de parámetros que están controlando, creo que tendrían la información suficiente como para ser más permisivos con el tema de las presiones, porque siempre van a tener la posibilidad de que si ven a un piloto que realmente se está acercando a los extremos, poder tomar algún tipo No, de pero medida esto, para que yo ahora que lo no dices, tuviera un accidente. seguro que lo tienen. Pero bueno, pero aquí el caso era demostrar un poco lo difícil que es gestionar los neumáticos. O sea, lo difícil, la cantidad de parámetros, lo que hay en juego, que no es simplemente sacarlo de aquí, aquí, mira esta foto, sacarlo de los calentadores, no. Igual tienes, lo que hemos dicho antes, tienes que sacrificar una puesta a punto perfecta por seguir utilizando un neumático o salir con la puesta a punto perfecta con otro neumático que no sabes si te va a funcionar. O ya no solamente la puesta a punto, lo mismo tienes que sacrificar tu pilotaje, lo mismo sabes que no puedes frenar como un bestia en ciertas partes del circuito y tienes que dosificar muchísimo más la frenada y no puedes sacar tiempo y a lo mejor es tu punto fuerte y sabes que no lo puedes hacer, porque si lo haces durante 2 vueltas, el resto de la carrera va a estar jodido o te va a limitar en otras zonas del circuito. Y después hay otra cosa, acuérdate del dato que me han dado que entre la temperatura, que era, no sé si era la temperatura interior o del neumático o la temperatura, tarda entre 3 y 5 vueltas en estabilizarse. Y después nos explican que es muy, muy difícil bajar esa temperatura. ¿Entiendes? Entonces, la temperatura de estabilidad, ¿dónde la encuentras? Después de 3 vueltas. Si vas detrás en un grupo es diferente si terminas esas 3 vueltas delante solo, que es ya la temperatura de donde va a trabajar el neumático. O sea, es súper difícil. Sí. Súper difícil. Y por eso tienen ingenieros de neumáticos. Y por eso tienen ingenieros que son los que toman las decisiones. Y ahora entiendo cuando me decían en Michelin, decía, mira, Bartolini es el que más sabe de neumáticos en el paddock. Claro, porque es esto lo que tiene que saber, controlar, arriesgar. Hay una cosa que Bridgestone ya empezó a sufrir las primeras aerodinámicas, las primeras cargas aerodinámicas, pero ahora las motos tienen tanta carga aerodinámica, es que el neumático delantero no tiene un respiro. Antes había parámetros que decían que en una recta de meta el neumático delantero apenas tocaba el asfalto. Estaba todo el tiempo ahí libre de presión, Ahora está enfriándose. empachurrado. Ahora está totalmente espachurrado. Está aplastado. Aquí lo vemos perfectamente como la presión aerodinámica carga en el tren delantero, encima con las 2 alitas que tiene en la horquilla que todavía lo aplastan más, y todo esto hace que ese neumático no tenga ni un respiro durante la carrera. No tiene un respiro, por supuesto, en la recta de meta, que era antes donde respiraba, en la frenada mucho menos, que donde sufre, pero es que a lo largo de la curva también sufre ese aplastamiento. Sí, y Antonio, antes en las aceleraciones hacían ni, ahora las Sí, eso aceleraciones son planas. Yo me acuerdo una vez Antonio Cobas que demostraba, ya no me acuerdo lo que era el porcentaje que tocaba la rueda en una recta, que prácticamente se pegaba toda la recta sin apenas tocar el asfalto, la rueda delantera. O sea, con las 2 tiempos que no tenían, Era con las 2 tiempos, estamos hablando de que las no te 500. quitaba potencia si perdía tal, no sé qué, esas que son tan fáciles, Sí. ¿no? En fin, pues nada, chicos, que lo dicho, si alguno considera o sabe que he dicho algo impropio, pues escribidlo, porque yo hablo en boca de otros, yo pregunto, me cuentan muchas cosas y a lo mejor en alguna cosa me lío. Pero yo creo que lo importante, insisto, es que ha quedado claro o queremos que os deis cuenta que es todo muy difícil. O sea, es mucho más difícil de ABC. Es A con raíz cuadrada, con una, yo qué sé. Es muy difícil.
Sí. En fin, pues nada, Antonio, Muy nos bien. vamos de fin de semana. Nos vamos de fin de semana. Bueno, chicos, oye, ¿has El visto fin de la que semana que salía? viene es Silverstone. ¿Has visto la que se ha liado en París? No, ¿qué ha pasado? Coño, que han boicoteado todos los trenes, han hecho incendios, han cortado toda la red de trenes de alta velocidad en Francia está colapsada. Le dicen a la gente que no salga de vacaciones y todavía no ha empezado la Olimpiada. Hoy es la inauguración, ¿no? Hoy, o sea, esta mañana les han colapsado todo. Impresionante. Acojonante. Y eso que están preparados, ¿eh? Es que es Bueno, esto el pasa en mundo España, tiene. imagínate lo que se lía. ¿Por qué no se dedicarán a las motos todos, tú? Y ya está, en vez de hacer cositas de estas. En fin, bueno, chicos, un besito a todos, buen fin de semana y pataditas en las espinillas a los homófobos.